Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Capítulo 21 de Turin Turambar. Rian, hija de Belegund, era la esposa de Huor, hijo de Galdor, y se casó con Huor 2 meses antes de que él fuera con su hermano Húrin a la Nirnaeth Arnoediad. Cuando no le llegaron nuevas del señor, huyó al descampado, pero recibió la ayuda de los elfos grises de Mithrim, y cuando nació su hijo Tuor, ellos lo cuidaron. Entonces Rian partió de Hithlum y yendo a la Haud en Dengin, se tendió sobre ella y murió. Morwen, hija de Baragund, era la esposa de Húrin, señor de Dor-lómin, y su hijo era Túrin, que nació el año en que Beren Erkamion encontró a Lúthien en el bosque de Neldoreth. Tuvieron también una hija llamada Lalaith, lo que significa risa, que fue amada de Túrin, su hermano, pero cuando tenía ella 3 años hubo una peste en Hithlum traída por un viento maligno desde Angband y murió. Ahora bien, luego de la Nirnaeth Arnoediad, Morwen continuó viviendo en Dor-lómin, pues Túrin solo tenía 8 años y ella estaba de nuevo encinta. Fueron aquellos malos días porque los orientales que llegaron a Hithlum despreciaron al resto del pueblo de Hador y los oprimieron, y les tomaron las tierras y los bienes y esclavizaron a sus hijos. Pero tan grandes eran la belleza y la majestad de la señora de Dor-lómin que los orientales tuvieron miedo y no osaron poner las manos en ella ni en sus posesiones, y murmuraron entre ellos llamándola bruja peligrosa, diestra en los hechizos y aliada de los elfos. Pero ella era ahora pobre y nadie la asistía, aunque en secreto recibía el socorro de una parienta de Húrin llamada Aerin, a quien Broda, un oriental, había tomado por esposa. Y Morwen tenía mucho miedo de que le quitaran a Túrin y lo hicieran esclavo. Por tanto, se le encendió en el corazón el deseo de enviarlo lejos en secreto y pedirle al rey Thingol que le diera protección, porque Beren, hijo de Barahir, era pariente del padre de ella, y además había sido amigo de Húrin antes de que adviniera el mal. Por tanto, en el otoño del año de la lamentación, Morwen envió a Túrin por encima de las montañas con 2 viejos sirvientes que tenían para encontrar la entrada del reino de Doriath. De este modo se tejió el lado de Túrin, que se cuenta por entero en la balada Narn y Hin-Húrin, la historia de los hijos de Húrin, y es la más larga de todas las baladas que hablan de aquellos días. Aquí esa historia se cuenta brevemente porque está entretejida con el destino de los Silmarils y de los elfos, y se la llama Historia de la Congoja, porque es dolorosa, y en ella se revelan las más malvadas obras de Morgoth Baulir. Al empezar el año, Morwen dio a luz a una niña, hija de Húrin, y la llamó Nienor, que significa luto. Pero Túrin y sus compañeros, después de haber superado muchos peligros, llegaron por fin a los límites de Doriath, y allí fueron encontrados por Beleg Arcofirme, jefe de los guardianes de frontera del rey Thingol, que los condujo a Menegroth. Entonces Thingol recibió a Túrin y aún lo tomó a su cuidado, en honor a Húrin el Inquebrantable, porque el ánimo de Thingol ya no era el mismo en relación con las casas de los amigos de los elfos. Luego fueron enviados mensajeros hacia el norte, a Hithlum, pidiéndole a Morwen que abandonara a Dor-lómin y volviera con ellos a Doriath. Pero ella aún no quería dejar la casa en la que había vivido con Húrin, y cuando los elfos partieron mandó con ellos el yelmo dragón de Dor-lómin, la más grande de las reliquias heredadas de la casa de Hador. Túrin creció hermoso y fuerte en Doriath, pero estaba ya señalado por la desgracia. Durante 9 años vivió en los recintos de Thingol, y en ese tiempo estuvo menos apenado, porque iban a veces mensajeros a Hithlum, y al volver traían nuevas no tan malas de Morwen y Nienor. Pero hubo un día en que los mensajeros no volvieron del norte, y Thingol ya no quiso enviar otros. Entonces Túrin tuvo mucho temor por su madre y su hermana, y con lobreguez en el corazón fue ante el rey y le pidió una cota de malla y una espada, y se puso el yelmo dragón de Dor-lómin, y fue a la guerra en las fronteras de Doriath, y se convirtió en compañero de armas de Beleg Cuthalion. Y 3 años después, Túrin volvió de nuevo a las estancias de Menegroth,
pero venía de las tierras salvajes y con aspecto desaliñado, y tenía los pertrechos y vestidos gastados y rotos. Ahora bien, había uno en Doriath, del pueblo de los Nandor, alto en la estima del rey. Saeros se llamaba. Desde hacía mucho le tenía rencor a Túrin por el honor que le habían concedido como hijo adoptivo de Thingol, y sentado frente a él a la mesa lo provocó diciéndole: «Si los hombres de Hithlum son tan salvajes y feroces, ¿de qué clase son allí las mujeres? ¿Corren como los ciervos en cueros?». Entonces Túrin, con una gran cólera, tomó un vaso y se lo arrojó a Saeros y lo hirió de gravedad. Al día siguiente, Saeros se enfrentó a Túrin, que se disponía a regresar a las fronteras, pero Túrin pudo más, y Saeros escapó por los bosques desnudo como una bestia perseguida, corriendo aterrado delante de él hasta que cayó en un arroyo, y el cuerpo se le quebró al dar contra una roca en el agua. Pero otros que llegaban vieron lo sucedido y Mablung estaba entre ellos y le pidió a Túrin que regresara con él a Menegroth para someterse al juicio del rey y pedir perdón. Pero Túrin, creyéndose ahora un proscrito y temiendo que lo guardaran en cautiverio, rechazó el pedido de Mablung y se alejó deprisa, y abandonando la cintura de Melian, llegó a los bosques al oeste del Sirion. Allí se unió a una banda de hombres sin hogar, tan desesperados como era posible en esos desdichados días, que acechaban en el descampado, y echaban mano a todos los que se les pusieran en el camino, fueran elfos, hombres u orcos. Pero cuando el rey supo lo que en realidad había pasado, perdonó a Túrin, considerando que se lo había ofendido. En ese tiempo Beleg Arcofirme volvió de las fronteras septentrionales y fue a buscarlo a Menegroth. Y Thingol le habló a Beleg, diciendo: «Estoy apenado, Cuthalion, porque cuidé del hijo de Húrin como hijo mío, y seguirá siéndolo si Húrin no vuelve de las sombras a reclamar lo suyo. No quiero que nadie diga que Túrin fue expulsado injustamente, y con agrado le daría la bienvenida, porque lo quiero bien». Y Beleg respondió: «Buscaré a Túrin hasta que lo encuentre. Cuando dé con él, lo traeré de nuevo a Menegroth, si es posible, porque yo también lo quiero». Entonces Beleg partió de Menegroth e, internándose profundamente en Beleriand, buscó en vano nuevas de Túrin, pasando por muchos peligros. Pero Túrin habitó largo tiempo entre los proscritos y llegó a ser capitán de todos ellos, y se dio a sí mismo el nombre de Neithan el Ofendido. Muy cautelosos vivían en las tierras boscosas al sur del Teiglin, pero cuando hubo pasado un año desde que Túrin huyera de Doriath, Beleg llegó una noche a la guarida de los proscritos. Quiso el azar que a esa hora Túrin no se encontrara en el campamento, y los proscritos sorprendieron a Beleg y lo ataron y lo trataron con crueldad, porque temían que fuera un espía del rey de Doriath. Pero al volver Túrin y ver lo que habían hecho, tuvo remordimiento por todas las acciones malvadas e ilegales que había llevado a cabo, y puso en libertad a Beleg, y otra vez fueron amigos. Y Túrin abjuró en adelante de toda guerra o saqueo, salvo contra los sirvientes de Angband. Entonces Beleg le contó a Túrin que el rey Thingol ya lo había perdonado, e intentó persuadirlo por todos los medios de que regresara con él a Doriath, diciendo que había gran necesidad de su fuerza y su valor en las fronteras septentrionales del reino. «No hace mucho los orcos descubrieron un camino por Taur Nufuin», dijo, «y abrieron un sendero a través del paso de Anach». «No lo recuerdo», dijo Túrin. «Nosotros nunca nos alejamos tanto de las fronteras», dijo Beleg, «pero tú has visto los picos de las Chrysaegrim a la distancia y los oscuros muros de Gorgoroth hacia el este. Anach está en el medio, por sobre las altas fuentes del Mindeb. El camino es áspero y peligroso, no obstante muchos vienen por él, y Dimbar, que solía vivir en paz, cae ahora bajo la mano negra, y los hombres de Brethil están perturbados, nos necesitan allí». Pero en el orgullo de su corazón Túrin rechazó el perdón del rey, y las palabras de Beleg no consiguieron convencerlo. Y Túrin, por su parte, instó a Beleg a que se quedara con él en las tierras al oeste del Sirion. Pero Beleg se negó y dijo: «Eres duro, Túrin, y terco. A mí me toca ahora. Si en verdad deseas tener contigo al Arcofirme, búscame en Dimbar, porque allí regreso». Al día siguiente, Beleg se puso en camino, y Túrin lo acompañó hasta que estuvieron a tiro de flecha del campamento, pero no dijo nada.
«Esto es el adiós entonces, hijo de Húrin», dijo Beleg. Túrin miró hacia el oeste y vio a la distancia la gran altura de Amon-Ruth. Sin saber lo que le esperaba, respondió: «Me has dicho, búscame en Dimbar, pero yo digo, búscame en Amon-Ruth. De lo contrario, este será nuestro último adiós». Entonces se separaron, amigos, pero tristes. Ahora bien, Beleg volvió a las 1000 cavernas y presentándose ante Thingol y Melian les contó todo lo ocurrido, excepto el maltrato que recibiera de los compañeros de Túrin. Entonces Thingol suspiró y dijo: «¿Qué más quiere Túrin que haga?». «Dadme permiso, señor», dijo Beleg, «y yo le protegeré y lo guiaré en la medida de mis posibilidades. Ningún hombre dirá entonces que los elfos hablan a la ligera. No quisiera yo que un bien tan grande se perdiera en el desierto». Entonces Thingol dio a Beleg permiso de hacer como quisiera, y dijo: «Beleg Cuthalion, por muchas acciones te has ganado mi agradecimiento, pero no es la menor de ellas haber encontrado a mi hijo adoptivo. En esta despedida pide el don que quieras y no te lo negaré». «Pido entonces una espada de valor», dijo Beleg, «porque los orcos vienen en un caudal demasiado denso y apretado para que baste solo un arco, y la hoja de que dispongo nada puede contra esas armaduras». «Elige entre todas las que tengo», le dijo Thingol, «salvo solo Aranruth, la mía». Entonces Beleg eligió Anglahel, y era una espada de gran valor y se le dio ese nombre porque fue forjada con hierro que cayó del cielo como una estrella ardiente. Era capaz de penetrar el hierro excavado de la tierra. En la Tierra Media solo otra espada podía comparársele. Esa espada no interviene en esta historia, aunque fue forjada de la misma vena por el mismo herrero, y ese herrero era Eol, el elfo oscuro, que desposara a Aredhel, la hermana de Turgon. Le había dado Anglahel a Thingol como pago que lamentó a cambio de que se le permitiera vivir en Nan Elmoth, pero guardó la otra espada, Angirel, hasta que se la robó su hijo Meglin. Pero cuando Thingol tendió la empuñadura de Anglahel a Beleg, Melian miró la hoja y dijo: «Hay malicia en esta espada, el corazón oscuro del herrero todavía habita en ella. No amará la mano a la que sirva, ni tampoco estará contigo mucho tiempo». «No obstante, la esgrimiré mientras pueda», dijo Beleg. «Otro don te daré, Cuthalion», dijo Melian, «que te será de ayuda en el desierto y también ayudará a quienes tú escojas». Y le dio una ración de lembas, el pan del camino de los elfos, envuelto en hojas de plata, y las cebras que lo ataban estaban selladas en los nudos con el sello de la reina, una oblea de cera blanca moldeada como la flor del Telperion, porque de acuerdo con las costumbres de los Eldalie, solo a la reina cabía guardar o dar lembas. En nada mostró Melian un más grande favor a Túrin que en este regalo, porque los Eldar nunca antes habían permitido que los hombres consumieran este pan del camino, y rara vez volvieron a hacerlo. Entonces Beleg partió con estos regalos de Menegroth y volvió a las fronteras septentrionales, donde tenía su casa y numerosos amigos. Pocos después los orcos fueron rechazados en Dimbar y Anglahel se alegró de que la desenvainaran. Pero cuando llegó el invierno y se apaciguó la guerra, los compañeros de Beleg notaron de pronto que no estaba con ellos y no lo vieron nunca más. Ahora bien, cuando Beleg se alejó de los proscritos y volvió a Doriath, Túrin los llevó hacia el oeste del valle del Sirion, pues les fatigaba esta vida sin descanso, siempre alertas y temiendo que los persiguieran, y buscaron una guarida más segura. Y quiso al azar que una noche se toparan con 3 enanos que huyeron delante de ellos, pero uno que quedó rezagado fue atrapado y derribado. Y un hombre de la banda sacó el arco y disparó una flecha a los otros, mientras desaparecían en la penumbra. Pues bien, el enano que había atrapado se llamaba Mim, y pidió a Túrin que le perdonara la vida, y le ofreció como rescate conducirlos a los recintos ocultos que nadie podría encontrar nunca sin ayuda. Entonces Túrin tuvo clemencia y no lo mató, y dijo: «¿Dónde está tu morada?». Entonces Mim le respondió:
Alta por sobre las tierras está la morada de Mim sobre la colina. Amon-Ruth se llama ahora, pues los elfos cambiaron todos los nombres. Entonces Túrin guardó silencio y se quedó largo tiempo mirando al enano, y por último dijo: «Nos llevarás a ese lugar». Al día siguiente se pusieron en marcha, siguiendo a Mim hacia Amon-Ruth. Ahora bien, esa colina se levantaba a las orillas de los páramos que separan los valles del Sirion y el Narog, y la cima se alzaba muy alta por sobre el brezal pedregoso. Pero la empinada cabeza gris estaba desnuda, salvo por el rojo ceregón que cubría la piedra. Y mientras los hombres de Túrin se acercaban, el sol poniente irrumpió entre las nubes e iluminó la cumbre, y el ceregón estaba eternamente florecido. Entonces uno de ellos dijo: «Hay sangre en la cumbre de la colina». Pero Mim los condujo por unos senderos secretos y así treparon las empinadas cuestas de Amon-Ruth, y ante la boca de una caverna hizo una reverencia a Túrin diciendo: «Entra en Baren Dangwedd, la casa del rescate, porque así se llamará ahora». Y entonces se acercó otro enano que portaba una luz para saludarlo, y hablaron juntos y desaparecieron rápido en la oscuridad de la caverna. Pero Túrin los siguió, y llegó por fin a una cámara profunda, iluminada por pálidas lámparas que colgaban de cadenas. Allí encontró a Mim arrodillado ante un lecho de piedra junto al muro, y se arrancaba la barba y gemía y pronunciaba un nombre incesantemente, y sobre el lecho yacía un tercero. Pero Túrin, al entrar, se acercó a Mim y le ofreció ayuda. Entonces Mim lo miró y le dijo: «No puedes ayudarme, porque este es Him, mi hijo, y está muerto, atravesado por una flecha. Murió al ponerse el sol. Mi hijo Ibun me lo contó». Entonces la piedad despertó en el corazón de Túrin y le dijo a Mim: «Ay, haría volver esa flecha si pudiera. Ahora esta casa se llamará en verdad Baren Dangwedd. Y si alguna vez hago fortuna, te daré una recompensa en oro por tu hijo, en señal de dolor, aunque tu corazón ya no se alegre». Entonces Mim se puso de pie y miró largo tiempo a Túrin. «Te oigo», dijo, «hablas como un señor enano de antaño, y eso me maravilla. Ahora mi corazón está sereno, aunque no complacido, y en esta casa puedes morar, si lo deseas, porque pagaré mi rescate». Así empezó a vivir Túrin en la casa escondida de Mim en Amon-Ruth, y andaba por el prado delante de la boca de la caverna, y miraba hacia el este y el oeste y el norte. Miraba hacia el norte cuando divisó el bosque de Brethil, que trepaba alrededor de Amon-Obel en la niebla, y hacia allí volvió los ojos una y otra vez, y no sabía por qué, pues el corazón se le inclinaba al noroeste, donde al cabo de muchas leguas, sobre los bordes del cielo, creía atisbar las montañas de la sombra, los muros de su hogar. Pero al atardecer Túrin miraba en el oeste la puesta del sol, y el sol descendía rojo entre las brumas de las costas distantes, y el valle del Narog yacía profundo entre las sombras de uno y otro lado. En los tiempos que siguieron, Túrin habló mucho con Mim, y se sentaban a solas, y Mim le contaba de la sabiduría de los enanos y la historia de su vida, porque Mim provenía de los enanos desterrados en días de antaño, y que habían vivido en las grandes ciudades de enanos del este, y mucho antes del regreso de Morgoth erraron hacia el oeste hasta llegar a Beleriand. Pero luego disminuyeron en estatura y en capacidad para la herrería, e hicieron una vida furtiva, encogidos de hombros y de andar cauteloso. Antes de que los enanos de Nogrod y Belegos llegaran al oeste por sobre las montañas, los elfos de Beleriand no sabían quiénes eran estos, y les daban caza y los mataban, pero luego los dejaron en paz y recibieron el nombre de Noegid Nibin, los enanos mezquinos en lengua Sindarin. No tenían otro amor que ellos mismos, y sí temían y odiaban a los orcos. No menos odiaban a los Eldar y a los exiliados más que a nadie, porque los Noldor, decían, les habían quitado tierras y casas. Mucho antes de que el rey Finrod Felagund viniera del mar, ellos habían descubierto las cavernas de Nargothrond, y allí habían empezado a excavar la piedra, y bajo la corona de Amon-Ruth, la colina calva, las lentas manos de los enanos mezquinos habían horadado y ahondado las cavernas durante los largos años que allí vivieron,
sin que los elfos grises de los bosques los molestaran. Pero ahora, por último, habían menguado y desaparecido de la Tierra Media, todos salvo Mim y sus 2 hijos. Y Mim era viejo aún para un enano, viejo y olvidado. Y en todas sus estancias las herrerías permanecían ociosas, y las hachas herrumbradas, y su nombre se recordaba tan solo en los viejos cuentos de Doriath y Nargothrond. Pero cuando transcurrió el año y llegó el pleno invierno, la nieve vino del norte más espesa aún que en los valles que ellos conocían, por donde corrían los ríos, y Amon-Ruth quedó cubierta bajo una profunda capa, y decían que el invierno se hacía más riguroso en Beleriand a medida que crecía el poder de Angband. Entonces solo los más osados se atrevían a salir, y algunos se enfermaron, y el hambre atormentaba a todos. Pero en el sombrío crepúsculo de un día de invierno, una figura apareció de súbito entre ellos, y parecía un hombre, de gran talla y corpulencia, de capa y capucha blancas, y en silencio avanzó hasta el fuego. Y cuando los hombres asustados se incorporaron de un salto, él se echó a reír y echó atrás la capucha, y bajo la amplia capa llevaba un gran fardo. Y a la luz del fuego, Túrin volvió a contemplar la cara de Beleg Cuthalion. Así Beleg volvió a Túrin una vez más, y el encuentro fue dichoso, y Beleg traía de Dimbar el yelmo dragón de Dor-lómin, convencido de que podría elevar los pensamientos de Túrin por encima de esa vida en el desierto como jefe de una banda mezquina. Pero Túrin no estaba todavía dispuesto a regresar a Doriath, y Beleg, cediendo por amor y en contra de lo que indicaba el tino, se quedó con él, y no partió, y trabajó mucho en ese tiempo por el bien de la banda de Túrin. A los que estaban heridos o enfermos los cuidaba y les daba el lembas de Melian y se curaban pronto, porque aunque los elfos grises eran inferiores en habilidad y sabiduría a los exiliados de Valinor, de los modos de la vida en la Tierra Media tenían un conocimiento que estaba más allá del alcance de los hombres. Y como Beleg era fuerte y resistente y tan penetrante de mente como de mirada, fue muy honrado entre los proscritos. Pero el odio de Mim por el elfo que había llegado a Varendanweth era cada vez mayor, y se pasaba los días escondido con su hijo Ibun en las más profundas sombras de la caverna, sin hablar con nadie. Pero Túrin hacía ahora poco caso del enano, y cuando el invierno pasó y llegó la primavera, el trabajo que tuvieron por delante fue mucho más serio. Ahora bien, ¿quién conoce en verdad los designios de Morgoth? ¿Quién puede medir los pensamientos de aquel a quien llamaran Melkor, poderoso entre los Ainur de la Gran Canción y sentado ahora como un señor oscuro en un trono oscuro del norte, estudiando con malicia todas las nuevas que recibía y conociendo las acciones y los propósitos de los enemigos mucho mejor que los más sabios entre ellos, excepto solo Melian la reina? Hacia ella iba con frecuencia el pensamiento de Morgoth, pero nunca la alcanzaba. Y ahora una vez más el poder de Angband se ponía en movimiento, y como los largos dedos de una mano que tantea, las avanzadas de Morgoth exploraban los caminos de Beleriand. Por Anach llegaron y Dimbar fue tomada, y todas las fronteras septentrionales de Doriath. Vinieron por el antiguo pasaje que atraviesa el largo desfiladero del Sirion, más allá de la isla donde se había levantado Minas Tirith de Finrod, y por la tierra que se extiende entre el Malduin y el Sirion y las orillas de Brethil hasta los cruces del Teiglin. Desde allí el camino conduce a la planicie guardada, pero los orcos no avanzaron mucho por el momento, pues en ese sitio habitaba ahora un terror oculto, y sobre la colina roja había ojos vigilantes de los que nada se les había advertido. Porque Túrin se puso otra vez el yelmo de Hador, y a lo largo y a lo ancho cundió el rumor en Beleriand, bajo los bosques y por sobre las corrientes y a través de los desfiladeros de las colinas, que el yelmo y el arco caídos en Dimbar se habían levantado de nuevo contra toda esperanza. Entonces muchos que habían quedado sin guía y desposeídos, pero no acobardados, cobraron nuevo ánimo, y fueron en busca de los 2 capitanes. Dor-Quarthol, la tierra del arco y el yelmo, se llamaba en aquel tiempo la región que se extiende entre el Teiglin y la frontera occidental de Doriath. Y Túrin se dio a sí mismo un nuevo nombre, Gorthol, el yelmo terrible,
y tenía otra vez el corazón animoso. En Menegroth y en los profundos recintos de Nargothrond y aún en el reino escondido de Gondolin se oyó hablar de las grandes hazañas de los dos capitanes, y en Angband también se conocieron. Entonces Morgoth rió, porque por el yelmo dragón volvió a revelársele el hijo de Húrin, y antes de que transcurriera mucho tiempo, Amon-Ruth estaba rodeada de espías. Al menguar el año, Mim el enano y su hijo Ibun abandonaron Baren-Danwedd y fueron a recoger raíces para las reservas del invierno, y cayeron en manos de los orcos. Entonces, por segunda vez, Mim prometió al enemigo que lo guiaría por pasajes secretos hasta Amon-Ruth, pero no obstante intentó demorar el cumplimiento de esta promesa y pidió que no mataran a Gorthol. Entonces, el capitán de los orcos se echó a reír y le dijo a Mim: «Por cierto, no mataremos a Túrin, hijo de Húrin». Así fue en Baren-Danwedd traicionada, pues los orcos llegaron inadvertidos de noche y guiados por Mim. Allí muchos de la gente de Túrin fueron muertos mientras dormían, pero otros, huyendo por una escalera interior, salieron a la cima de Amon-Ruth, y allí lucharon hasta caer, y bañaron en sangre el ceregón que cubría la piedra. Pero a Túrin, mientras luchaba, lo atraparon echándole una red y lo sometieron y se lo llevaron. Y por fin, cuando todo estuvo en silencio otra vez, Mim salió arrastrándose, y cuando el sol se elevó sobre las nieblas del Sirion, se puso de pie junto a los muertos en la colina, pero advirtió que no todos los que allí yacían estaban muertos, porque uno de ellos le devolvió la mirada, y eran los ojos de Beleg el elfo. Entonces, con un odio acumulado durante mucho tiempo, Mim se acercó a Beleg y recogió la espada Anglagel que estaba a un lado, bajo un cuerpo caído, pero Beleg consiguió incorporarse y le arrebató la espada al enano y se la arrojó, y Mim, aterrado, huyó chillando de la cima de la colina, y Beleg gritó tras él: «¡Ya te alcanzará la venganza de la casa de Hador!». Ahora bien, Beleg estaba malherido, pero era vigoroso entre los elfos de la Tierra Media, y además un maestro de la curación. No murió, por tanto, y poco a poco recuperó las fuerzas, y en vano buscó entre los muertos a Túrin para darle sepultura, pero no lo encontró, y entonces supo que el hijo de Húrin todavía estaba vivo y que lo habían llevado a Angband. Beleg tenía escasas esperanzas cuando partió de Amon-Ruth, y fue hacia el norte, a los cruces del Teiglin, siguiendo las huellas de los orcos, y cruzó el Brithjag y volvió a través de Dimbar hacia el paso de Anaj, y ahora ya no estaba muy lejos porque avanzaba sin descanso, mientras que ellos se habían detenido en el camino, cazando en las cercanías, y sin miedo de que alguien los siguiera hacia el norte, y ni siquiera en los espantosos bosques de Taurnufuin se desvió del rastro, pues no había nadie en toda la Tierra Media que tuviese la habilidad de Beleg. Pero al pasar en la noche por aquellos sitios malignos encontró a alguien que yacía dormido al pie de un gran árbol muerto, y Beleg se detuvo y vio que era un elfo. Entonces le habló y le dio lembas, y le preguntó qué hado lo había llevado a ese terrible lugar, y él dijo que se llamaba Windor, hijo de Gilin. Apenado, Beleg lo contempló, porque Windor no era ahora sino una macilenta sombra de la forma y el ánimo de antes, cuando en la Nirnaeth Arnoediad ese señor de Nargothrond había cabalgado con audacia y coraje hasta las mismas puertas de Angband, donde había sido atrapado, porque pocos eran los Noldor capturados por Morgoth, a los que éste daba muerte, y esto a causa de la habilidad de muchos de ellos para la herrería y la extracción de metales y gemas, y Windor no fue muerto, sino puesto a trabajar en las minas del norte. Por túneles secretos que solo ellos conocían, los elfos de las minas conseguían escapar de vez en cuando, y así fue que Beleg lo encontró, agotado y perplejo en los laberintos de Taurnufuin. Y Windor le dijo que mientras él yacía y atisbaba entre los árboles, había visto a una gran compañía de orcos que marchaban hacia el norte, y con ellos iban lobos, y llevaban a un hombre con las manos encadenadas y lo hacían andar a latigazos. «Era muy alto», dijo Windor, «tan alto como son los hombres de las colinas nubladas de Hithrum».
Entonces Beleg le habló de la misión que pensaba llevar a cabo en Taur Nufuin, y Windor trató de disuadirlo, diciéndole que solo lograría sumarse a Túrin en la desdicha que lo aguardaba. Pero Beleg de modo alguno abandonaría a Túrin, y aún desesperado despertó otra vez esperanzas en el corazón de Windor, y fueron juntos detrás de los orcos hasta que salieron del bosque a las altas pendientes, sobre las dunas estériles de Anfauglith. Allí, a la vista de los picos de Zangorodrim, los orcos habían acampado en un valle baldío cuando ya la luz del día declinaba, y poniendo a lobos de centinelas todo en derredor, estaban ahora de fiesta. Una gran tormenta venía desde el oeste, y a lo lejos los relámpagos resplandecían sobre las montañas de la sombra, y Beleg y Windor se arrastraron hacia el valle. Cuando todo el campamento estuvo dormido, Beleg tomó el arco y disparó en la oscuridad sobre los lobos centinelas, matándolos uno a uno y en silencio. Luego se adelantaron con gran peligro y encontraron a Túrin engrillado de pies y manos y atado a un árbol seco, y todo a su alrededor, los cuchillos que le habían sido arrojados estaban clavados en el tronco, y él estaba sin sentido, sumido en un sueño de gran cansancio. Pero Beleg y Windor rompieron las ligaduras que lo sujetaban y levantándolo se lo llevaron del valle, pero no pudieron cargarlo sino hasta una maleza de espinos algo más arriba. Allí lo depositaron, y ahora la tormenta estaba muy cerca. Beleg desenvainó la espada Anglagel y con ella cortó los grillos que sujetaban a Túrin, pero ese día mandaba el destino, porque una vez la hoja resbaló sobre los grillos e hirió a Túrin en el pie. Entonces Túrin despertó, en una súbita vigilia de rabia y miedo, y al ver a alguien inclinado sobre él con una hoja desnuda, dio un gran brinco y gritó, creyendo que los orcos habían venido otra vez a atormentarlo, y se debatió en plena oscuridad, y blandió a Anglagel y mató con ella a Beleg Cuthalion tomándolo por un enemigo. Pero al incorporarse, encontrándose libre y dispuesto a vender cara la vida contra enemigos imaginarios, estalló el gran fulgor de un relámpago y Túrin vio un momento la cara de Beleg. Entonces se quedó inmóvil como una piedra y silencioso, contemplando esa muerte espantosa, y se dio cuenta de lo que había hecho. Y tan terrible era la cara de Túrin a la luz vacilante de los relámpagos que Windor se echó por tierra y no se atrevió a alzar la vista. Pero ahora, abajo en el valle, los orcos habían despertado, y todo el campamento era un tumulto, porque temían el trueno que venía del oeste, creyéndolo dirigido contra ellos por los grandes enemigos de más allá del mar. Entonces se levantó un viento y cayeron grandes lluvias y desde las alturas de Taur Nufuin el agua bajó en torrente, y aunque Windor le gritó a Túrin avisándole del extremo peligro en que se encontraban, éste no respondió, y permaneció sentado en medio de la tempestad, inmóvil y con los ojos secos junto al cuerpo de Beleg Cuthalion. Cuando llegó la mañana la tormenta había seguido moviéndose hacia el este sobre Lothland, y el sol de otoño se alzaba cálido y brillante, pero creyendo que Túrin habría escapado lejos de ese sitio y que todo rastro posible estaría borrado, los orcos partieron deprisa sin buscar más, y a la distancia los vio Windor mientras se alejaban por las arenas humeantes de Anfauglith. Así fue que volvieron ante Morgoth con las manos vacías y dejaron atrás al hijo de Húrin, que estaba sentado enloquecido y aturdido en las laderas de Taur Nufuin, soportando una carga más pesada que sus cadenas. Entonces Windor llamó a Túrin para que lo ayudara a dar sepultura a Beleg, y él se incorporó como quien anda en sueños, y juntos tendieron a Beleg en una tumba poco profunda, y pusieron junto a él a Belthronding, el gran arco, que estaba hecho de madera de tejo negro. Pero Windor tomó la terrible espada Anglagel, diciendo que sería mejor vengarse con ella de los sirvientes de Morgoth antes que abandonarla inactiva bajo tierra, y tomó también el lembas de Melian para poder fortalecerse en las tierras salvajes. Así llegó a su fin Beleg Arcofirme, el más fiel de los amigos, el más hábil de todos cuantos se albergaron en los bosques de Beleriand en los días antiguos, y murió a manos de aquel a quien él más amaba, y ese dolor se grabó en la cara de Túrin, y nunca más se le borró. Pero el coraje y la fuerza se renovaron en el elfo de Nargothrond, y dejando Taur Nufuin se llevó lejos a Túrin,
Ni una vez habló Túrin mientras cerraron juntos por caminos penosos y largos, y caminaba como quien no tiene deseos ni propósitos, y el año menguaba y el invierno se acercaba a las tierras del norte. Pero Windor estaba siempre con él para protegerlo y guiarlo, y así se dirigieron hacia el oeste cruzando el Sirion, y llegaron por fin a Eithel Ibrin, las fuentes donde el Narog nacía bajo las montañas de la sombra. Allí Windor habló a Túrin diciendo: «Despierta, Túrin, hijo de Húrin Thalion. En el lago de Irvin hay una risa continua. Se alimenta de fuentes cristalinas que nunca dejan de manar. Y Ulmo, el señor de las aguas, que labró su belleza en días antiguos, cuida de que nada las manche». Entonces Túrin se arrodilló y bebió de esas aguas, y súbitamente se echó de bruces, y sus lágrimas corrieron por fin, y se le quitó la locura. Allí compuso un canto para Beleg, y lo llamó Laer Cu Beleg, el canto del gran arquero, cantándolo en alta voz, sin importarle que alguien pudiese oírlo. Y Windor le puso la espada Anglagel en las manos, y Túrin supo que era pesada y fuerte y que tenía gran poder, pero la hoja era negra y opaca y desafilada. Entonces Windor dijo: «Esta es una hoja extraña y no se asemeja a ninguna otra de la Tierra Media. Guarda luto por Beleg lo mismo que tú, pero consuélate, porque regreso a Nargothrond de la casa de Finarfin, y tú vendrás conmigo y te curarás y recuperarás». «¿Quién eres tú?», preguntó Túrin. «Un elfo errante, un esclavo fugado, a quien Beleg encontró y consoló», dijo Windor. «Pero otrora fui Windor, hijo de Gilin, señor de Nargothrond, hasta que llegué a la Nirnaeth Arnoediad y me esclavizaron en Angband». «¿Has visto a Húrin, hijo de Galdor, el guerrero de Dor-lómin?», preguntó Túrin. «No lo he visto», dijo Windor, «pero corre el rumor en Angband de que aún desafía a Morgoth, y Morgoth lo ha maldecido, a él y a toda su parentela». «Eso por cierto lo creo», dijo Túrin. Y entonces se pusieron de pie, y abandonando Eithel Ibrin viajaron hacia el sur a lo largo del río Narog, hasta que fueron atrapados por exploradores de los elfos y llevados a la fortaleza escondida. Así fue como Túrin llegó a Nargothrond. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias para futuros videos. Quiero aprovechar y dar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Si se quieren unir, lo pueden hacer por YouTube o Spotify. Así tienen los videos antes que el resto. Nos vemos en el próximo capítulo.